Bendecido viernes 2 de octubre del 2020. Gloria a Dios por este día que el Señor nos ha regalado. Es un gusto poder saludarle una vez más. Bienvenido a tu iglesia en línea, la Cueva de Adulán. Doy gracias al Señor porque ya muchos se suman a nuestras transmisiones y son parte de este movimiento espiritual, de este avivamiento espiritual. Y yo por ello doy gracias al Señor, alabo al Señor porque Él ha sido bueno y porque para siempre, dice su palabra, es su misericordia. Mi hermano, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y pido al Padre que su gracia, que su misericordia esté continuamente en su casa. Y bueno, lastimosamente no tengo un lugar específico para poder grabar donde nos podamos librar del ruido, de sonidos y cosas así, pero gloria a Dios, podemos llegar hasta usted y lo importante es que usted escuche la palabra de Dios. Estemos orando unos por otros. Yo le animo en el nombre de Jesús. Le ruego sus oraciones para mi persona, para este ministerio. Y le ruego en el nombre de Jesús que estemos orando por nuestras autoridades, comenzando desde el presidente y todo lo que se desprende o las ramificaciones que vienen desde allí. Oremos por nuestras autoridades civiles, militares, para que todo lo que es el gobierno de Guatemala y nuestra nación podamos tener vida, una vida buena, una vida bendecida, llena de paz de Dios. De nuestra oración, de nuestro clamor, depende que Guatemala esté siendo bendecida. De nuestra búsqueda depende que la iglesia de Cristo, que mejor dicho, no la iglesia de Cristo, sino que Guatemala sea visitada por nuestro Señor. Amén. Entonces, cuando la iglesia se pronuncia ante el cielo, ante la presencia de nuestro Señor, de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo, entonces y solamente entonces Guatemala puede encontrar paz. Alguien me dirá, entonces es responsabilidad de ustedes el que Guatemala esté pasando a veces momentos difíciles. Probablemente sí. Claro, cada persona tiene su propia responsabilidad, pero nosotros los cristianos tenemos una gran responsabilidad ante los ojos de Dios, de clamar para que haya paz, para que haya bendición, para que haya provisión en nuestra nación. Dice la palabra, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, se humillaren y me buscaren y se arrepintieran de todos sus malos caminos, entonces yo los perdonaré y sanaré su tierra. Usted quiere una tierra bendecida, usted quiere una tierra llena de paz, debemos humillarnos ante la presencia del Señor. Y bueno, sin más preámbulos, yo quiero ir hoy a la palabra. En esta ocasión, quiero leer la palabra. Y hoy no vamos a leer 1, 2, 3 versículos. Probablemente quiero que leamos 2 capítulos continuos. Entonces, yo espero que usted tenga lista su Biblia y quiero que busquemos en Primera Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 12 y capítulo 13. Capítulo 12 y capítulo 13. Gloria sea a nuestro Señor Jesucristo y a su Hijo Jesús y a nuestro Padre que nos bendice con toda clase de bendición, dice la palabra. Aleluya. Por favor, si usted puede, llame a sus hijos, llame a su esposo, a su esposa. Tengan un momento de intimidad con el Señor
junto conmigo acá y busquemos su presencia. Hoy quiero contarles, tuve un momento muy especial, casi al mediodía, creo que eran como probablemente las 12 del mediodía, y tenía tiempos de no ponerme a tocar la guitarra y cantarle al Señor. Y el Señor me permitió hoy estar recordando algunos cantos de la vieja escuela, llamémosle así, de nuestro. Estoy hablando de los años 90, cuando inicié mi vida espiritual. Y uno de ellos era aquel que escribiera nuestro hermano Juan Carlos Alvarado. Yo solo quiero estar donde tú estás. Wow, qué lindo, qué linda ese canto. Y bueno, como le decía, vamos a leer la palabra y yo espero que usted ya tenga lista su Biblia. Entonces, en el nombre de Jesús, vayamos a la palabra, capítulo 12 de primera a los Corintios. Dice la palabra del Señor así. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Me voy a detener un segundo. ¿Qué significa la palabra don? La palabra don significa literalmente regalo, ¿sí? Un regalo. Y todos aquellos que hemos llegado a los pies de Cristo, lo hemos recibido y fuimos hechos en ese instante hijos de Dios. En ese instante Dios nos recibe con muchos regalos. Dice la palabra que cuando se convierte un perdido hay fiesta en los cielos. Y bueno, en esa fiesta el espíritu nuevo, vivificado que Dios nos envía, ya nos lo envía Dios con muchos dones o muchos regalos y con un llamamiento. Entonces, continuemos, dice, no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, le está hablando a los gentiles, pero en este caso la palabra gentil la está usando como un término cuando erais pecadores, estaban perdidos, eran del mundo. Eso quiere decir en este caso la palabra gentiles. Se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, dejando claro esto, dice, hay diversidad de dones o regalos, pero el Espíritu es el mismo. Voy a volver a leer este versículo, porque este versículo es clave para lo que voy a decir ahora. Ahora bien, hay diversidad de dones o regalos, pero el Espíritu, está hablando del Espíritu de Dios, es el mismo. Hoy por hoy hay muchas personas o hay muchas congregaciones o iglesias que creen que el Espíritu Santo ya no está moviéndose o ya no obra como al inicio en la iglesia primitiva. Y cuando miran o escuchan ciertas manifestaciones del Espíritu Santo en algunas otras iglesias, tienden a señalar y tienden a insultar y hasta a condenar, sin saber que están señalando las obras del Espíritu Santo. Y ante esta situación, usted y yo tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener cuidado porque podríamos pecar contra el mismísimo Espíritu Santo de Dios.
Y usted y yo sabemos, y si no lo sabía, hoy vamos a recordarlo o lo va a saber. Jesús mismo dice, si alguien maldice o blasfema contra el Padre, todavía tiene perdón. Si alguien maldice o blasfema contra el Hijo de Dios, todavía tiene perdón. Pero aquellos que blasfemen contra el Espíritu Santo, no les será perdonado ni en este siglo ni en los venideros. Palabras de Jesús. Si usted no las ha visto, búsquenlas. Está en los 4 evangelios o en 3 de ellos. Específicamente no le voy a decir la cita, no la recuerdo. Pero sí le digo, oiga bien, que tenemos que tener cuidado con burlarnos, reírnos, señalar o hacer burlas de las manifestaciones del Espíritu Santo, porque podríamos pecar de inocente. Y el que usted no lo sepa o el que usted no vale. Aquí no vale. Miren, es normal que la gente sin Cristo lo haga. Y como están sin Cristo, pues créame que a ellos a la larga no les importa. Pero yo he visto películas, series, donde hacen burla de incluso de la concepción de Jesús, o les dice a alguien, ni que estuvieras embarazada y usan la palabra del Espíritu. Todo eso es pecado y uno tiene que tener cuidado. Cuando usted estando en una reunión escucha a una persona que empiece a hacer chistes de la palabra o hace chistes de Cristo, del Padre y hace chistes del Espíritu, yo le aconsejo, apártese de esta gente, apártese de estos círculos, porque lo pueden hacer pecar, lo pueden hacer perder toda oportunidad de perdón, porque Dios perdona todos los pecados habidos y por haber, pero el pecado, la blasfemia contra el Espíritu de Dios, ese no tiene perdón. Amén. Muy bien. Ahora bien, dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ok. Los dones los trae el Espíritu. Los ministerios los trae el Señor Jesús, pero es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, oiga bien, para provecho. Vuelvo a repetir, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. No dice para sentirse la última Coca-Cola en el desierto, ¿sí? Tengamos cuidado que los dones, que las bendiciones, que los títulos que Dios nos da o recibimos por imposición del presbiterio o de los pastores o ministros, no se nos suba a la cabeza. ¿Sí? Mientras Dios nos dé más dones que a otros, tenemos que aprender a ser más humilde. Mientras más conocimiento adquiero, más humilde, más sencillo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los dones del Espíritu Santo, las manifestaciones del Espíritu Santo son para provecho, no para división, no para disensiones, no para pleitos, no para destruir, es para provecho. ¿Sí? Para que la iglesia se edifique, ¿sí? Porque el don que Dios me dé a mí o me ha dado a mí es para poder bendecir a otros, para edificar a otros, ¿sí? Le contaba ese día de que hace años, como en el 2005, 2006, 2007, por ahí, yo estuve pastoreando en Zacapa, pero yo no sentía seguridad de mi pastoreo ahí, no sentía de que Dios yo necesitaba una revelación o una palabra profética que me dijera, sí, eres un pastor.
Y cuando recibo la palabra profética, no me dice tú eres un pastor. Me dice, así dice el Señor, te he traído anhelando, buscando de la palabra, deseando el conocer la palabra, porque a ti te he levantado como un maestro y no como un maestro de profesión como tú eres. Y eso me impactó porque la persona que me lo dijo no me conocía, era la primera vez que me había visto y él no podía saber que yo era un profesor, un maestro. Por esto te levanté, porque tú eres un maestro entre el ministerio apostólico. Wow, dije yo, gloria a Dios, y me puse a llorar, recibí la bendición y probablemente por eso me encanta muchísimo y enseñar. Mi anhelo, cuando yo predico, me gusta predicar, pero me gusta mucho más dejar una enseñanza, una lección. Bueno, años después, en 2016 o 17, la pastora Claudia de Lobos, la esposa del pastor Hendrik Lobos, me da otra palabra, así dice, me dice, ella me iba a decir teacher Julio, porque así me conocen en la iglesia, porque trabajé algunos años en el colegio, y me iba a decir teacher, pero de que ella dice, ella llega, me dice paz, y se quedó, y me iba a decir teacher, pero dice, no, pastor, dice el Señor, tú eres un pastor. Bueno, me confirmó como pastor. En el año de 1992, en una madrugada, el Señor me llama y me da la profecía, yo te he puesto, te escogí desde antes de la fundación del mundo y te di como profeta a las naciones. Bueno, pastor, maestro, profeta. Hace poco alguien dándome a entender de que para ella yo no era un pastor, pero sí un evangelista, a la larga me dio a entender que también soy evangelista. Wow, dije yo, solo me falta un don más o un ministerio más para tener ser el apóstol y todo. Dios es el que conoce y el que da y el que pone y él dice, pero yo solamente soy su mensajero. Amén. Un mensajero simple y sencillamente. El que hace las cosas es él. Yo simplemente soy el burrito en el que mi Señor viene sentado y en el que él puede hablar. Aleluya. No más. Bueno, el punto es pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este, dice el apóstol, es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Hay personas que fluyen en ese don. Todo el mundo no saben qué hacer y qué pasó. Es que no sabemos, sucede algo, pero, y el Señor les da una palabra y dice, bueno, dice el Señor que esto y esto está pasando. Y algunos dicen, ¿qué onda? ¿Será cierto? Y cuando abren el lugar o algo, o miran o hacen lo que la persona les ha dicho, era lo que en realidad era lo que se tenía que hacer. Bueno, a otro palabra de ciencia o de conocimiento, según el mismo espíritu da. A otro le da fe. Ahora, esta fe no es la fe que recibimos todos cuando llegamos a Cristo, no es la misma medida de fe, es una fe mucho más allá, mucho más fuerte para poder realizar ciertos milagros o ciertas circunstancias en el ámbito espiritual, por el mismo espíritu, dice. Y a otro, dones de sanidades. Vea, no hay un solo don de sanidad. Hoy aprendí que hay varios dones de sanidades. No le puedo explicar más, pero existen dones, no es un don, dones de sanidades. Y esto es por el mismo espíritu. ¿Qué espíritu? El espíritu de Dios. A otro, el hacer milagros. Oiga, el hacer milagros, es decir, no todos pueden hacer milagros. A otros les da profecía. No todos son profetas. A otro, discernimiento de espíritu. Y en este, usted y yo tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando Dios nos da o da este don, el discernimiento de espíritu, oiga bien, no es para que andemos, ya discerní el espíritu de este. Es un sinvergüenza, no, hombre, no le crean. No, no se refiere a eso. Recuerde, los dones son para provecho. Los dones son para bendecir, son para edificar, nunca para juzgar, ni señalar o menospreciar a alguien.
cuidado. Y ante todo, si usted cree que tiene el don del discernimiento, dele gloria a Dios, pero nunca, nunca utilice este don como quien dice, yo puedo saber qué hay en el corazón de aquel y lo voy a dar a conocer. Cuidado, eso no es para esto. A otro, diversos géneros de lenguas. Esto es aparte a las lenguas que se reciben como evidencia del bautismo del Espíritu Santo. Podrían ser lenguas angelicales o podrían ser lenguas físicas o humanas. Cuando el Espíritu Santo viene en el libro de Hechos, en el capítulo 2, donde Pedro hace su primera predicación lleno del poder del Espíritu y se convierte en más de 3,000 personas, en ese momento las lenguas que les son repartidas a los hermanos son lenguas humanas, porque la palabra dice, ¿cómo es que esto? Dicen los que están ahí. ¿Cómo es que yo puedo entender a estos que hablan mi lengua? Pues si esta gente es del vulgo, esta gente es pobre, esta gente son de esos pescadores de ahí de Galilea. ¿Cómo es que nosotros, dicen los que se sentían muy capacitados, los estamos oyendo hablar en nuestra propia lengua y glorificando a Dios? Evidencia ahí de que hay lenguas humanas, pero también hay lenguas angélicas. Más abajito lo vamos a ver. Lenguas angélicas son lenguas que Dios nos da a los que creemos en Cristo Jesús y que recibimos el Espíritu Santo por fe, nos la da como una evidencia que hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. No son jerigonza. Vuelvo a repetir, no te burles. Si tú no las crees o si tú no las entiendes, no hagas burla, no hagas chiste de algo que desconoces, porque podrías estar tentando, o perdón, no tentando, pero sí podrías estar juzgando y a punto de pecar contra el Espíritu Santo. Ten mayor respeto a las manifestaciones del Espíritu. Y bueno, las lenguas se saben que no son para hablarlas en libertad. Ahí sí ha habido un error en la iglesia o en ciertas congregaciones que tienden a ponerse a hablar en lenguas delante de todo, cuando tenemos que hacerlo en cierto orden. Las lenguas son para edificación propia de la persona que recibió esa manifestación, como dije, como una seguridad que fue bautizada por el Espíritu Santo. Y las lenguas son para la persona en sí, para edificarse ella misma. Porque cuando nosotros hablamos en lengua, no entendemos lo que estamos diciendo, pero nuestro espíritu, el espíritu que Dios nos dio cuando le recibimos como nuestro Señor y Salvador, ese espíritu sí se conecta con el Espíritu de Dios. Y entonces, en el ámbito espiritual tenemos la habilidad de orar. Ahora, ¿qué estamos orando? No lo sabemos, solo Dios lo sabe y el Espíritu de Dios. Esto nos sirve también para poder comunicarnos con Dios y el enemigo no escucha, porque Satanás, oye, grábate esto bien, Satanás no puede leer la mente. Todas esas cosas de que piense un número, se lo voy a adivinar, yo sé leer las mentes. Esas son puras mentiras del diablo y son obras de Satanás. ¿Sí? Es un demonio que va y le dice a usted un número y usted dice el número. ¿Pensaste tal número? Sí, dice. Ay, a ver que sí. No. Fue un número que el mismo demonio que está usando a un adivinador, le va a poner a la otra persona. A nosotros nos llegan muchos pensamientos que no son nuestros, pero llegan como en el primer verbo, yo. Y entonces uno, ay, yo lo que pensé, dice, no fuiste tú. Rechace esos pensamientos. Hay que llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. Tenemos que aprender mucho de la palabra. Desconocemos mucho y por eso la palabra dice, mi pueblo perece por falta, porque le faltó conocimiento. Y el conocimiento que tú y yo necesitamos aprender
cada día se encuentra en la palabra de Dios. Amén. Entonces, yo no entiendo mis lenguas, pero sí recibo una paz de parte de Dios cuando yo hablo en lenguas. A veces estoy muy preocupado o Dios me despierta en la madrugada con cierta preocupación y no sé qué orar o por qué orar. Entonces vengo y recurro a esa bendición de poder orar en lenguas y empiezo a orar en lenguas. Mientras estoy hablando en lengua, el Espíritu Santo viene y me revela por qué quiere a veces que ore. O me pone el pensamiento, ora por esto. Pero hasta que empecé a hablar en lengua. Muy bien. Luego dice, y a otro le da interpretación de lenguas. Por eso decía Pablo, en la congregación prefiero que den unas 5 palabras de profecía a que hablen 1.000.000 de palabras en lenguas. Porque el que escucha la profecía la va a escuchar en su propia lengua. El que hable en lenguas no puede, a menos que haya alguien quien las interpreta, dice el apóstol Pablo en el capítulo 14, si no estoy mal, de esta misma carta. Pues aquí dice, mire, y a otros por el mismo espíritu les da interpretación de lenguas, ya sean lenguas angelicales o lenguas humanas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Oye bien, es como Dios quiere, como el Espíritu Santo quiere. Aquí no cabe, ¿por qué aquel le dio de profecía y a mí solo me dio el de hablar en lengua? ¿Por qué aquel le dio el don de hacer milagros y a mí solo el de discernimiento? No. Recuerda, los dones que Dios nos da no son para que adquiramos fama. No son para que nos sintamos poderosos y sobre nuestros hermanos, porque en Cristo todos somos iguales. Sí, todos somos iguales. Claro, hay ciertas jerarquías que se respetan, pero si alguien que está en una jerarquía alta peca, será castigado igual como el que está abajo. Aquí nadie es más que uno y nadie es menos que el otro. Aquí todos somos iguales. Así que ningún don es para que sobresalgas tú. Los dones son para provecho de nuestras vidas y para exaltar al único Dios y al único Hijo, Dios Todopoderoso, Jesucristo. No es para exaltarte tú, no es para engrandecerte tú. Sí, yo sé que existen muchos siervos, muchos ministros que se les subió a la cabeza su ministerio o el privilegio o el don o el llamamiento que Dios les dio. Si no cambian, como les decía yo ayer, el Señor tendrá que juzgarles y castigarles y hacerlos entender. Pero eso le tocará a Dios, no a ti juzgar, ni a ti condenar. Tú y yo no estamos para juzgar, no estamos para condenar. Grábate eso en tu cabeza. Amén. Aleluya. Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos. Porque así como el cuerpo, oye, mira el ejemplo que usa el apóstol Pablo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Óigame, usted es un ser humano, pero todo usted no es un hígado, o todo usted no es un corazón, o todo usted no es pulmones nada más. No, tenemos pulmones, tenemos hígado, tenemos estómago, tenemos corazón, tenemos cerebro, tenemos una diversidad de órganos y todos esos órganos juntos forman un solo cuerpo. Bueno, así es esto en el cuerpo de Cristo. Así también Cristo dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Oiga,
el mismo espíritu que recibimos cuando llegamos a Cristo Jesús. Es el mismo espíritu que reciben los que están en Australia, que reciben los que están en Asia, que reciben los que están en Europa, que reciben los que están en América, que reciben donde quiera que esté. La persona que se entrega a Cristo recibe al mismo espíritu y somos bautizados en el mismo cuerpo. Cuando dice bautizados en el mismo cuerpo, quiere decir que somos introducidos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y cuando digo que es la iglesia, no me refiero en ninguna iglesia de cierta denominación o de cierta religión, no. Me refiero a la verdadera iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Una iglesia sin mancha y sin arruga, sin religión, sin sectarismos, sin denominaciones. La iglesia de Cristo. Muy bien. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro. Como le dije, no somos solo ojos, ¿verdad? Sino muchos, perdón. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros de cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza decirle a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más dignos. A estos vestimos con más dignidad, dignamente. Y los que en nosotros, oiga bien, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. ¿O no es? ¿Cuáles son los menos decorosos? Los pies. Pero ¿cómo trata usted a sus pies, querida dama, querida hermana? Ay, bien adornaditos, bien limaditos ahí con el pedicure y todo, y bien pintadas las uñas y hasta adornada, ¿verdad que sí? Mire, Dios no se equivoca de lo que dice, vea, dice, y los que son menos decorosos se tratan con más decoro, ¿sí? Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo. ¿Qué es desaveniencia? Para que no haya, se me fue la palabra, permítame, a ver si la tengo por acá. Sí, desaveniencia, para que no haya una falta de acuerdo o entendimiento o haya inconformidad, pues, para que nadie diga, ay, si a él le dio más y a mí menos. No, todos son importantísimos, todos son dignos, cada miembro en el cuerpo. Y así como mi dedo índice izquierdo es tan importante como mi ojo derecho, ¿sí? Así también mi cerebro es tan importante como mi corazón. Y mi corazón, así como mi corazón es tan importante mi dedo gordo del pie de mis pies. ¿Sí? Imagínense que no tuviéramos dedos gordos del pie, no podríamos caminar. Si usted no tuviera el dedo gordo de la mano, usted no podría agarrar, no tendría fuerza para agarrar. Lo que le da fuerza a nuestro agarre es este dedito, mire. Es que Dios es sabio, Dios es maravilloso. ¡Wow! Es que Dios lo deja a uno. ¡Ah! ¡Qué lindo nuestro Dios! Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, ¿o no? Nunca se ha levantado a la carrera y de repente se le traba el dedito chiquito del pie y ¡plup! Se lo golpea con la pata de la cama o con algún otro mueble. Le duele todo, ¿verdad que sí? Así es.
se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Pues así como sucede en el cuerpo humano, así tiene que suceder en la iglesia. Mire, por eso dijo el Señor, aprender a reír con los que ríen y a llorar con los que lloran. Pero ¿qué es lo que a veces hacemos? Mira cómo llora ahora. Se lo dije. Pero hoy sí, como le fue mal, como no me hizo caso, hoy que sufra. Oh, mi hermano, no. No estamos para ello. No estamos para ello. Ay, sí, todo creído porque le dieron un trofeo. No, al contrario, alégrate con tu hermano. El día que aprendas a alegrarte del avance, del crecimiento de tu hermano o de tu hermana, ese día habrás vencido la envidia y el egoísmo y habrás crecido otro nivel. Mira, cuando tú aprendes a gozarte con tus hermanos por sus triunfos, sin darte cuenta, tú también estás creciendo espiritualmente. Pero cuando te arde el estómago y sentís que te dieron una patada en ayuna, porque el otro le está yendo bien, quiero decirte, qué triste tu vida. Qué triste de verdad tu vida. Y si un miembro recibe honra, todos los demás miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, oye bien, primeramente apóstoles, luego profetas y lo tercero, maestros. Aquí lleva un orden distinto al que aparece en el orden que da en Efesios capítulo 4. Vean. Luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? No, ese no te lo agregué yo, ¿sí? ¿Son todos profetas? Tampoco. ¿Son todos maestros? Menos. ¿Hacen todos milagros? Ya quisieran, ¿verdad? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? No. Es más, el que no habla en lengua se burla del que habla porque como no las tiene, interpretan todos tampoco. Procurad, pues, oye bien, procurad, pues, los dones mejores. ¿Cómo procuro los dones mejores? Buscando, metiéndome, viviendo en el Espíritu Santo, andando en el Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo se agradará de nosotros y Él nos dará un regalo, el que Él quiera. Y Él mirará las intenciones de nuestro corazón, porque óyeme bien, si la intención de tu corazón es buena, te va a dar un don maravilloso, pero si tu corazón es mezquino y las intenciones de tu corazón son mezquinas, probablemente no te dé nada. Porque si te da, probablemente el regalo que Dios te dé, lo use solamente para condenarte a ti mismo. Cuidado, por eso. Entonces procuren los mejores dones, mas yo os muestro un camino aún más excelente, un mejor don. Eso es lo que está diciendo el Padre. Les voy a mostrar algo que va mucho más que todos los dones que ya mencioné. Es un don, es el don más maravilloso que pudo dar Dios. Es más grande que el don de ser apóstol, el de tener lenguas, el de hacer milagros, el de hacer sanidades. Este don, este es el mejor de todos. Y empieza. Porque si yo hablase lenguas humanas y angélicas, mire, aquí están las dos palabras ya, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Permítanme. Suena, pero no siente. No es nada. A eso se refiere. Y si tuviera profecía, si fuera profeta, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, ¿qué crees? Nada soy. Nada, nada, nada. ¿Sí? Nada somos. Y si repartiese
todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Si en algún momento dado te has despojado a ti mismo para bendecir a otros, pero no tienes amor por él, sino que lo haces o lo hacemos, me voy a incluir, o lo hacemos solamente para el Face, permítame, para el Face. ¿Dónde está el dinerito? Aquí. Toma, 5 quetzales, toma. De nada me sirve. No soy nada. ¿Sí? Y si entregase mi cuerpo para ser quemado, es decir, dar mi cuerpo para que otro viva y no tengo amor, de nada me sirve. El amor, oye bien, el amor, este don, este regalo, es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no guarda rencor, no guarda rencor, no guarda rencor, mi hermano, mi hermano. Si tú tienes el amor, no puedes guardar rencor. No puede haber falta de perdón en ti, si hay amor, ¿sí? No se goza de la injusticia, es decir, no se une con aquellos a burlarse de los débiles o a hacer maldades, ¿sí? No se ríe de que, miren, miren, ya se va a caer, ya se va a caer. En lugar de decirle, señora o señor, se va a caer ahí, cuidado. No, ¿entiendes? No se irrita. No se goza de la injusticia, perdón, más se goza de la verdad. Él no se une con aquel, mira, vení, vamos, pongamos en mal a este. Digamos que nosotros lo vimos. Sí, dice el otro. Y hasta los juzgados va gente dando testimonios falsos. Pero el que tiene el amor de Dios no se goza de la no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Oye, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. El amor nunca deja de ser. ¿Sabes por qué Pablo dice que en medio de todos esos grandes y mejores dones, cuando dice procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente, dando a entender que el amor es el mejor regalo que podemos recibir de Dios, porque el amor es Dios mismo. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, si no estoy mal, dice, porque Dios es amor. Lo vamos a buscar para estar con plena seguridad. Primera de Juan, capítulo 4. Reina Valera, perdón, es mi preferida para leer. Amados, dice en el verso 7, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, pon atención, todo aquel que ama. ¿Tú amas, mi hermano, mi hermana? Amigo, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor, aleluya. Entonces, si volvemos a la palabra, en 1 Corintios, Pablo no está hablando del aparente amor que tú y yo
conocemos, o del aparente amor que las canciones del mundo hablan, o del aparente amor que decimos sentir hacia las personas, o el aparente amor que decimos sentir hacia la novia o hacia el novio. No, Pablo está hablando de Dios mismo. Es decir, cámbiale la palabra amor. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo a Dios, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo a Dios, nada soy. Y si repartiese todos mis nada somos. Nada somos. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo a Dios, de nada me sirve. El amor, es decir, Dios es sufrido, es benigno. Dios no tiene envidia, Dios no es jactancioso, Dios no se envanece, Dios no hace nada indebido, Dios no busca lo suyo, Dios no se irrita, Dios no guarda rencor, Dios no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Dios todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. El amor, Dios, nunca, nunca, nunca deja de ser, mi hermano. ¿Está lleno de amor realmente? ¿Tienes a Dios realmente en tu corazón? ¿Está Dios reinando en tu vida? Y oye, ¿pero cómo así que Dios es sufrido? Que es benigno, que Dios no tiene envidia. Ese amor se encarnó en un hombre llamado Jesús, el Hijo de Dios. Y oye, Jesús sufrió por ti hasta la muerte, y muerte de cruz, dice la palabra. Y por amor se levantó al tercer día y hoy reina sentado a la diestra del Padre. Dios es benigno, es decir, Dios es bueno. Dios es bueno. Métete esto en la cabeza. El único bueno es Dios. Jesucristo es bueno. Mas todo hombre sea mentiroso, porque no hay justo ni aún uno. Ni aún los que nos llamamos hijos de Dios somos buenos. Hay tanta maldad todavía en nuestros corazones. Y es por ello que tenemos que entender lo que significa: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, porque el ser malo es nuestra mayor debilidad. Porque cuando soy malo, permito que el enemigo me use para hacer el mal. Pero Dios, Jesucristo, Él es bueno. Jesús jamás fue envidioso. Al contrario, oye, a Jesús, los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, los escribas, todos los intérpretes de la ley, por envidia lo llevaron hasta la muerte, hasta la cruz. Ellos creían que lo habían llevado. Jesús fue por su propia voluntad, por amor a ti, porque Dios es amor. Jesús es amor. Jesús es Dios. Metámonos eso en la cabeza. Jesús, Dios es amor. Jesús es amor. Jesús todo lo sufre. Jesús todo lo creyó. Jesús todo lo esperó. Jesús todo lo soportó. El amor, es decir, Jesús nunca dejará de ser. Dios no dejará de ser. Pero escucha bien. Pero llegará un día, dice, que las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y el conocimiento acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pues cuando venga lo perfecto, aleluya, entonces lo que es en parte se terminará. Cuando yo era niño, dice, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Pues cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, pero en aquel momento, más entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces cuando Cristo venga,
entonces conoceré como fui conocido. Y ahora dice, permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, dice, pero el mayor de ellos es Dios. Es decir, es el amor, es Jesucristo, hombre. Ahora entiendes por qué me era necesario leer los dos capítulos. Pero como dije hace un instante, ¿qué buscas tú de Dios? Buscas todo lo que está en el capítulo 12. Y bueno, en cierto punto no es malo. Pero no busques a Dios por el regalo. Busca a Dios porque Él es amor y Él te amó primero. Es por ello que nosotros debemos enseñar a nuestros hijos a que amen, que nos amen a nosotros sus padres, no por lo que les podemos dar, sino por quienes somos sus padres y por lo que pudimos darle a ellos de nosotros para que ellos sean, no porque nosotros lo hayamos hecho, ¿me entiende? Porque fue Dios quien lo hizo. Yo no le di la vida a mi hijo, pero Dios me usó a mí para que él tuviera vida. Y esto mismo que enseñamos a nuestros hijos, debemos aplicarlo para nosotros mismos. Amemos a Dios por quien es Él. Amemos a Dios porque Él es amor. Amemos a Dios porque Él es maravilloso. Amemos a Dios porque Él es majestuoso. Él es nuestro Dios todopoderoso. Oh Dios, yo te alabo y te bendigo, Padre. Yo te bendigo, Dios, porque eres bueno y porque para siempre es su misericordia. Te amo, Jesús, porque me amaste primero de tal manera que no te importó sufrir los golpes en tu cuerpo, sentir los clavos que traspasaban tus manos y tus pies, o sentir esa lanza que yo debía sentir. Por eso lo amamos. Y gracias por los demás dones. Gracias. Gracias por el llamamiento. Gracias por todo don, pero ante todo, gracias por el don del amor, de que puedas vivir en mí. Porque los dones de mi Dios son irrevocables. Oye bien, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos, no solo llamados, de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de carne o de sangre o por voluntad de varón o de humano, sino de Dios mismo. Por lo tanto, oye bien, sácate de la cabeza que puedes perder tu salvación, porque la salvación es el primer don que Dios nos da. Y entre todos los dones, la Biblia dice que los dones de Dios son irrevocables. Ahora ya tú, si no los quieres, ese es tu problema. Pero lo que Dios te dio, no te lo quita nadie. Si tú eres hijo, eres hijo. Y si pecas, eres hijo pródigo, pero hijo. Y Dios siempre estará esperando a que tú vuelvas a Él. A menos que tú lo niegues y apostates contra Él. Ese es otro cuento. Valga el punto. Esa es otra cosa. Cada quien determina cómo vivir su vida cristiana. Pero oye, por gratitud, por amor, si en realidad el amor de Dios está en ti, aferrémonos a Dios, busquemos a Dios, amemos a Dios, mostremos a Dios, que nuestro testimonio hable tan fuerte que ni nosotros oigamos nuestras propias palabras y que la gente con solo vernos digan, yo
quiero lo que ese hombre tiene, yo quiero de lo que esa mujer tiene, yo quiero lo que ese adolescente, este joven tiene, que tu maestro puede decir, wow, este joven tiene algo, jamás le he visto un chivo, jamás lo he visto viendo a ver qué ojo le lanza el compañero para saber qué está así escribiendo en su examen. No, este hombre, a este joven lo he visto íntegro, cabal. ¿Qué es lo que tiene? Y que cuando ellos sepan que tienes a Cristo, ellos lleguen ante ti y te digan, muéstrame a Cristo porque yo necesito tener lo que tú tienes. Y eso comienza con tu testimonio, cuando tú decides, cuando tú determinas vivir en el amor y en la santidad de Dios. Y si hay amor, estarás en paz con toda la gente. Y entonces veremos a Dios. Mi hermano, mi hermana, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarde sus corazones en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Fue una bendición estar contigo. Bendición.